Bueno, buenas noches. Ahora vamos a continuar con la quinta y penúltima alianza, que es la alianza de Dios con David. Con este estudio vamos a llegar a la cumbre del Antiguo Testamento, la cual es la promesa de Dios del reino eterno de David. Pero antes de que yo continúe, vamos a comenzar con una pequeña oración. Mami, ¿puede hacerla, por favor? Sí. Bueno, tengan buenas noches todos los que estamos aquí en línea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, primeramente quiero pedirte perdón por todas aquellas ofensas que cometemos a diario con los 5 sentidos, pero sabiendo que eres un Dios de amor y de misericordia y que todos nos perdonas. Te digo, Señor, también gracias por todas esas bendiciones que nos derramas a diario, por la vida, por el aire que respiramos, Padre Santísimo, por los alimentos, por el trabajo, por todos aquellos momentos que compartimos con nuestros seres queridos. Y por este momento mismo que estás permitiendo, Señor, que una vez más avancemos en el conocimiento de tus sagradas escrituras. Gracias, Padre, por esa sabiduría, por ese entendimiento que le has dado a nuestra anfitriona para poder discernir y explicar tus maravillas, Padre. Y por esta noche tan maravillosa que nos estás regalando, te vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. A ti también, Madre Santísima, tú que eres nuestra fiel intercedora, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Ahora, Steve, ¿puedes leer los objetivos, por favor? Sí. Los objetivos son los siguientes. Terminar de leer el Antiguo Testamento de Josué a Malaquías y leer con comprensión. Apreciar la importancia crucial de la altísima alianza eterna de Dios con David. Muchas gracias. Y yo sé que esos objetivos son muy ambiciosos, ¿verdad? Porque terminar de leer el Antiguo Testamento requiere mucho tiempo. Se puede leer a la carrerita y se hace quizás en un par de meses, pero leerlo con comprensión es bien difícil, pero por eso me gusta la historia de la salvación, porque a través de las alianzas se hace como más fácil entender el significado de todo la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, como veremos, la alianza con David está de trasfondo en cada página del resto de la Biblia, que si ustedes comienzan a leer, ¿verdad? Poco a poco, o si ya la leyeron, ahora quizás van a encontrar un significado diferente. Efectivamente, hasta la última página del libro del Apocalipsis, donde, déjenme mover eso que no puedo ver, aquí, donde Jesús revela que Él es la raíz y linaje de David prometido en la alianza. Y como podemos leer en Apocalipsis 22:16, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba, palabra de Dios. Entonces será muy útil para nosotros, antes de considerar la alianza davídica, tratar de resumir lo que hemos tratado de conseguir en todos estos estudios bíblicos, porque después de eso solo queda
la nueva alianza y ya vamos a haber terminado las 6 alianzas que están incluidas en la Biblia. Hasta el momento hemos dicho la historia de la Biblia en forma de una historia de salvación, como mencioné, y del deseo y plan de Dios de otorgar su bendición, el don de su vida divina a toda la creación. Y como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y como lo presenta, desde el comienzo hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición, desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial. Los autores inspirados anuncian el designio de la salvación como una inmensa bendición divina. Y eso está en el literal 1079 del Catecismo de la Iglesia Católica. Conforme el plan de salvación de Dios se desarrolla en las palabras de los autores inspirados, esto me está molestando aquí, ¿ok? De los autores inspirados, su labor de bendición se despliega en una secuencia de alianzas. La premisa de estos estudios de la historia de salvación es que al estudiar estas alianzas entramos al corazón de la visión global de la Biblia, la forma en que Dios intenta que nosotros comprendamos la historia y el destino del mundo y de nuestras propias vidas. Puesto de otra manera, las alianzas revelan quién es Dios, quiénes somos nosotros, el significado de nuestras vidas individuales, el destino de nuestras vidas juntos como miembros de la raza humana. Dios se relaciona con su pueblo, es decir, toda la raza humana, y con cada uno de nosotros individualmente, por medio de la alianza. Eso es importante saber porque, aunque nosotros estamos hablando como humanidad, que Dios está haciendo ahora esta alianza, debemos de tener siempre en cuenta que no somos solo un grupo de personas, somos individuos. Y por lo tanto, cada uno de nosotros como seres humanos individuales, también somos parte de esta alianza. Entonces, cuando leamos este evento, no lo leamos como un evento aislado para un grupo de personas o para la humanidad entera. Las alianzas están dirigidas especialmente a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, pero a cada uno de nosotros. Todos debemos de estar incluidos en estas alianzas. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen. Hasta el momento hemos identificado 5 alianzas en el Antiguo Testamento. Con Adán y la creación, con Noé, con Abraham y sus descendientes, con Moisés e Israel, y finalmente con David y el reino de Israel. Y al final, el siguiente estudio será acerca de la nueva alianza que es con Jesús. En un sentido, estas alianzas son todos aspectos de una única alianza, lo que el profeta Daniel llama alianza de misericordia. Y para eso podemos ver Daniel 9:4, lo que el último libro de la Biblia dice, acá lo escribí porque era muy largo, trayendo la buena nueva definitiva, la que tenía que anunciar a los habitantes de la tierra, toda nación, raza, lengua y pueblo. Entonces, como puede ver, esto es una alianza que es misericordiosa, ¿verdad? La que se está diciendo, y que es un libro que el Apocalipsis nos está diciendo que es para todos los que habitan en la tierra, toda la nación, toda raza, toda lengua y todo pueblo. Entonces, todos nosotros, acuérdense que a través de la historia, al principio era Adán y su esposa, después era Noé con sus hijos, después Abraham con su descendencia, Moisés, ya una nación, después David, que se vuelve un poco más universal, con un reinado que voy a hablar más, y después viene con Jesús. Entonces, lo que nos está queriendo decir, como acabo de decir, es que nos incluye a todos, independientemente a qué raza o qué pueblo o a qué idioma nosotros hablemos. Entonces, la alianza empieza, sigo haciendo el resumen, la alianza empezó con la bendición de todos los seres vivientes, especialmente Adán y Eva, y para eso podríamos ver Génesis 1:28. Ellos fueron los representantes de la raza humana. Esta alianza se renovó con Noé, y podemos ver como referencia Génesis 6:18, capítulo 9, versículos 9 y 11. Y luego también seguimos con Abraham,
que se le da un enfoque histórico a la alianza, una trayectoria que apunta hacia un futuro en que todas las naciones serán beneficiadas, y por eso ya podemos ver como referencia Génesis 17, versículos 2, 4 y 7, y luego sigue la alianza con Israel, que es realizada para cumplir su palabra sagrada dada a Abraham su servidor, y por eso para referencia podemos ver los salmos, el Salmo 115 del 8 al 2 y el 42. Y como veremos en ese estudio, la alianza de Dios con David es realizada para renovar y cumplir la promesa hecha a Abraham. Y voy a hablar un poquito más de eso a lo que va del estudio. Entonces, pero voy a volver a preguntar, como ¿cuál es el propósito de Dios a realizar su alianza? Como dije anteriormente, en todos los estudios anteriores, cada alianza tiene una bendición y eso ha sido bendecir la raza humana, transformándolo en una familia única de Dios, hacer de cada individuo lo que Adán estaba destinado a ser, un hijo de Dios altísimo, heredero del reino de los cielos, gobernador de la creación, un sacerdote que ve su vida como una labor de adoración y acción de gracias, un sacrificio de alabanza. El lenguaje de la alianza en el Antiguo Testamento, como lo he mencionado anteriormente, significa marital o nupcial. En otras palabras, Dios jura ser Dios de su pueblo y el pueblo jura ser el pueblo de Dios. Y podemos ver como referencias Levítico 26:12 y Deuteronomio 29:12. Tal como sucede con los votos maritales en la esfera humana, las alianzas de la Biblia crean una familia. Esto lo vemos desde el principio, cuando Adán y Eva llenan la tierra con sus hijos, y referencia a Génesis 1:27, y ese mandato es renovado con la alianza de Noé, y como referencia Génesis 9, versículo 1 y 9. De la misma manera, Abraham es llamado a ser el padre de todas las naciones, y para eso vemos como referencia Génesis 17:4 y capítulo 22 y versículo 17 al 18. Y por su alianza con Moisés, Dios establece a Israel como su hijo primogénito, a través del cual todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Y como referencia, Éxodo 4:22. Las uniones de la alianza que Dios establece tienen la intención de extender sus bendiciones, su familia hasta los confines de la tierra. Todo esto se hace patente con la historia del reino davídico. Pero antes de considerar el reino, necesitamos volver a donde habíamos dejado nuestra historia de la salvación. Entonces, sigo dando un resumen porque yo sé que es bastante que se ha abarcado, o sea, si se fijan con eso ya va a ser todo el Antiguo Testamento, entonces sigo dándoles un resumen para que nos mantengamos como al día de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Para recordarles. Entonces, primero comenzamos con la etapa de los patriarcas, donde Dios llama a Abraham, el primero de los patriarcas, para pedirle que deje su país y se dirija a la tierra que él le mostrará. Luego Abraham fue padre de Isaac, como se recordamos. Isaac fue padre de Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y que dieron orígenes a las tribus de Israel. Pero algunos clanes o tribus descendientes de los patriarcas tuvieron que emigrar a Egipto para sobrevivir. Y acuérdense que eso fue lo que pasó cuando hubo la sequía, ¿verdad? Que Josué era el que administraba, y fue por eso que se fueron. Pero ¿qué pasó después? Los israelitas permanecieron en Egipto por 400 años. Al principio, si no mal recuerdo, los 30 años, primeros vivían pacíficamente, pero más tarde fueron hechos esclavos por el faraón de Egipto y los utilizaron como mano de obra para construir las grandes obras públicas que tenían. De todos los israelitas, Dios escogió a Moisés y desde una zarza ardiente le comunicó que debería liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y así, guiado por Moisés, el pueblo fue liberado y celebraron la primera Pascua y caminaron por el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Luego, en el monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos con los cuales se sellaba la alianza de Dios con el pueblo. Hasta ahí habíamos llegado a la vez pasada, porque cuando hablamos de las últimas alianzas, ¿verdad? Pero lo que pasó fue que al llegar a la tierra prometida, los israelitas la encontraron ocupada y Dios eligió a Josué
como sucesor de Moisés y lo puso al frente del pueblo. Y después de muchos años de lucha, Josué la logró conquistar. El pueblo se dividió en 12 tribus y Dios eligió a los jueces para conducirlas. Con el tiempo, el pueblo de Israel se organizó políticamente bajo la autoridad de reyes. Saúl fue el primer rey de Israel que fue sucedido por David. David, el gran rey de Israel, logró unificar toda la nación. En ese estudio nos vamos a enfocar hasta esta parte, esta alianza con David, pero como tengo esa diapositiva entera, la voy a explicar. Luego David fue sucedido por su hijo Salomón, el que fue el rey que construyó el gran templo de Jerusalén. A la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos, el reino norte de Israel y el reino sur, que se llamó Judá. Como consecuencia de esta división, los reinos quedaron empobrecidos y a merced de los grandes imperios vecinos. Entonces aparecieron grandes profetas que invitaban a la conversión. Luego el reino de Israel terminó siendo destruido y arrasado por los asirios. Y ahí termina esta diapositiva. Entonces, por cerca de 2 siglos después de que Israel tomó posesión de la tierra prometida, Israel existió como una federación de 12 tribus, gobernadas por jueces. Pero en respuesta a la petición del pueblo, Dios ordena al profeta Samuel que unja a Saúl como su primer rey. Cuando Saúl demuestra no querer obedecer al Señor, Dios rechaza a Saúl como rey, aunque permite que su reino avance a su amargo final. Mientras tanto, Dios envía a Samuel a ungir calladamente a un sucesor, un hombre según Dios con un gran corazón. Ese hombre era David, que era hijo de Jesé, nieto. Perdón, ¿pueden ver todos o no pueden ver? No, sí, es que no he puesto nada. Nieto de Obed, el hijo de Ruth, un joven pastor anónimo que vivía en Belén. Entonces Samuel ungió a David en lugar de Saúl. Y para referencia podemos ver 1 de Samuel 15:16. Después de una larga batalla, David es finalmente aclamado como rey de todo Israel. Conquista Jerusalén y lo convierte en su capital y lleva el arca de la alianza para que tenga su residencia ahí. Como referencia podemos ver 2 de Samuel 5-6. Cuando David se convierte en rey, conquista Israel, lo convierte en su capital. Ahí tiene la intención de construir un templo y ahí va a comenzar ya la alianza con David. Entonces David quería construir un templo para el Señor, pero en respuesta Dios hace una promesa con David, prometiéndole una dinastía que no tendría fin. Pero reservó la construcción del templo al hijo de David, Salomón. O sea que le dijo, sí, construime el templo, pero no va a ser vos, no va a ser tú, va a ser tu hijo que es Salomón, ¿verdad? Pero yo te prometo incondicionalmente que te voy a dar un reino. Entonces, esa es parte de esta promesa. Entonces, esta promesa se puede interpretar como una alianza. Entonces, unos dicen que es una promesa, otros directamente dicen que es una alianza y por eso se llama la alianza de Dios con David. Y para eso podemos, anteriormente que cuando le dijo Dios que le podía, que Salomón iba a hacer el templo, es la referencia 2 de Samuel 7 del 1 al 29. Entonces, como esta promesa se puede interpretar como una alianza, y ahí podemos ver como referencia Crónicas 13:5, 21:7 y Salmos 89 del 3 al 4. Y esta alianza, fíjense bien, tiene 2 aspectos, un aspecto condicional y un aspecto incondicional. El aspecto condicional son las consecuencias negativas que van a pagar si pecan, si hacen maldades. Y el aspecto incondicional, como estaba mencionando, es que el reino prometido va a ser un reino eterno y de una forma unilateral a la descendencia de David, a la cual Dios elevará. Entonces estamos viendo que Dios le está prometiendo a David que un descendiente de él va a tener un reinado eterno.
Entonces, como ven, esta parte ya de la alianza nos está sentando un parámetro. Y el parámetro o prefiguración que nos está haciendo ya en este caso, nos está acercando un poco más a la nueva alianza. Entonces, porque nosotros, como veremos en un futuro, Jesús es descendiente de la casa de David, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a explicar? Voy a explicar un poquito más específicamente la alianza. Entonces, la alianza, si se fijan, siempre me gusta dar las características. En este caso, el mediador era David. Dios promete establecer la casa o reino de David para siempre a través de su heredero, que también construirá un templo para el nombre de Dios. David, en su rol como rey, Dios le promete hacer de su hijo, del hijo de David, su hijo de Dios. Y le está diciendo que la condición es no hacer mal, porque si hace mal, lo va a castigar, pero nunca le va a retirar el trono real. Estas palabras son bien poderosas, porque si se fijan, aquí ya no está cambiando a un Dios totalmente misericordioso. Si ustedes hacen mal, nosotros todavía tenemos la opción hasta el último respiro de rectificar y tratar de cambiar, porque es el objetivo de Dios, que seamos una familia, que vivamos en armonía, amor y en misericordia en su divinidad. Pero aunque si llegara a pecarse, el reino de que Dios ha prometido es eterno, o sea que no se va a eliminar. Entonces Dios dijo, tu casa y tu trono permanecerán para siempre. Y a través de las bendiciones de este reino, Dios promete dar sabiduría a todas las naciones. El signo de la alianza será el trono y el templo que Salomón, el hijo de David, construirá. Y por esta alianza, la familia de Dios crece a formar un imperio real. Entonces ya estamos hablando de que ya no estamos hablando solo de una nación, ya estamos hablando ahora de un imperio real, de un reino nacional. Y si ustedes se han fijado, a lo largo de las alianzas, la familia de Dios se ha ido extendiendo. Pasamos de esposos y la creación, pasamos a las descendientes de unos hijos, pasamos a una nación, ahora estamos hablando a un reino imperial. Estamos hablando de algo más grande. Y si ustedes tienen tiempo, cuando pueden revisar Apocalipsis 22:16. ¿Por qué? Porque en el último libro de la Biblia dice, ustedes pueden encontrar a Jesús hablando acerca de esa alianza, diciendo que él mismo es el cumplimiento de esa alianza. Y dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Ustedes entonces se pueden ver como en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la última alianza, que está diciendo un hijo de David, un descendiente, va a ser el que va a tener ese trono. Ahora lo podemos corroborar en Apocalipsis 22:16, cuando Jesús dice directamente, yo soy la raíz y el linaje de David. Entonces, eso es bien bonito, porque si ustedes, yo personalmente no había podido conectar todos estos puntos, pero si se fijan, la historia de la salvación a través de las alianzas simplemente nos va dirigiendo a lo que va a pasar, que es a la nueva alianza y al Apocalipsis. Entonces, que son tiempos que nosotros estamos viviendo, y como les dije anteriormente, eso no significa que vamos a tener miedo o estar asustados. Eso significa simplemente no estando la buena nueva, que nosotros ya tuvimos un rey que está presente, que no muere, que es eterno y que está siempre al lado de nosotros, independientemente de los días que vivamos, independientemente del día de la muerte, porque el mundo se acaba cuando nosotros nos morimos, pero hay más gente que sigue, ¿verdad? Entonces el reinado de Dios continúa. Pero acuérdense que esta es una alianza universal, pero individual. Y es por eso que, aunque nosotros estamos aprendiendo que Dios lo hizo con todos, sabemos también que eso es algo que como individuos nosotros tenemos que respetar, y la promesa va a ser que vamos a tener muchas bendiciones, ¿verdad? Es lo que Dios ha prometido desde el principio. Entonces, como podemos ver, hasta el momento se han ido cumpliendo las partes de la promesa hecha de Dios a Abraham. Si se acuerdan, la tierra prometida se ha cumplido con Moisés.
La promesa del reino se está cumpliendo con David y la promesa de la bendición en toda la tierra que se dio en Génesis 22 se va a cumplir en la última alianza que vamos a hablar, que es la última nueva alianza que va a ser la nueva alianza en Jesucristo. Entonces, recuerdan de que acabo de mencionar que el hijo de David, Salomón, iba a construir el templo. Pues entonces el rey Salomón construyó el templo de Jerusalén y pueden ver como referencia a unos Reyes de 6 al 8 para reemplazar el tabernáculo portátil que albergó el Arca de la Alianza durante la peregrinación del desierto. Y esa es una maqueta que han hecho de cómo piensan que hubiera sido ese templo que construyó Salomón. Después se construyó otro templo porque eso fue derrotado en tiempo de Herodes, pero ese es el templo original, el primer templo. Ahora hubo un segundo templo. Entonces se considera que Salomón y los otros reyes sucesores de David se convertirían el día de su entronización en hijos adoptivos de Dios. Y para eso pueden ver referencias a Salmos 2:7. Eso es importante porque son hijos adoptivos. Entonces no está diciendo como hijo de Dios. Eso es otra cosa que es importante saber, que Jesús fue y será Dios Hijo, ¿verdad? Entonces, el reino de David abarcaba más allá de las fronteras de Israel y se extendió el reino de Dios entre las naciones. Y como referencia podemos ver el Salmo 2, del 6 al 12, y 2 de Samuel 8, del 1 al 12. En teoría, el rey davídico estaba destinado a encarar la justicia y rectitud del Señor. Y para eso podemos ver como referencia Salmo 72, del 1 al 4, y 89, versículo 14. Pero ustedes, como saben, que pasa con la historia de la humanidad, en la práctica, muy pocos reyes vieron ese ideal y la monarquía davídica sufrió las consecuencias de la división del reino. Y las consecuencias fue la derrota y el exilio, hasta el punto de dejar de existir. Y pueden ver como referencia 2 de Reyes 25. No obstante, Israel, alentado por los profetas, siguió esperando a un futuro hijo de David, cuyo reino sería eterno para cumplimiento de la alianza incondicional de Dios con David. Entonces, como se dan cuenta que ellos iban a ser castigados si pecaran, asimismo el reino se exterminó, pero la promesa quedó. Entonces las personas que habían quedado seguían esperando esa profecía, esperando un reinado eterno. Fíjense todo lo que se está haciendo en el Antiguo Testamento. En esta altura ya estamos 721 años antes de Cristo. Todavía aquí ya sabían que estaban esperando un Mesías. Imagínense cuántos años pasaron antes que realmente se cumpliera esa profecía. Entonces, pero ese gobernante que iba a ser, o sea, el reino que iba a ser también divino. Y eso nos lo dice Isaías 9:5. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y considerarlo por la equidad y justicia. Desde ahora hasta siempre el celo de Yahvé, dice, Seboat hará eso. Isaías entonces pasa a hablar de esta figura mesiánica como de alguien que tiene, número 1, espérenme, estos son 2 diapositivas, esa es la que decía, aquí está, perdón, en esta es lo que decía, como creo que no leí la anterior, era correspondiente a lo último que estaba diciendo, pero me voy para atrás para que no confundirlo, lo siento. Entonces, lo que quiero decir aquí es que conforme el reino histórico de David declinaba, Dios reveló a través de los profetas del antiguo Israel que tenía en mente algo más grande que un imperio geopolítico. Esta es la diapositiva que va con eso, y terrenal. Isaías habló de un futuro gobernante que reinaría sobre todo David, trono de David, y esta es la que quiero ver, que me está tapando esto aquí. Eso es lo que está diciendo en Isaías 9:6. Grande es su señoría y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y considerarlo por la equidad y justicia. Desde ahora hasta siempre el celo de Yahvé, Seboat, hará eso. Entonces era la diapositiva que iba con eso. Entonces, pero la parte que yo quería decir es que también tenía
ese gobernante una parte divina. Y aquí está la lectura bíblica que corresponde a eso, que es Isaías 9:5. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Entonces, Isaías comienza a hablar de este profeta como una figura mesiánica, como de alguien que tiene diferentes características, y una es el Espíritu del Señor. Y podemos ver como referencia a Isaías 11:2. Y también esa persona tendrá otra característica, que va a hacer justicia al pobre. Y podemos ver a Isaías 11:4 como referencia. Esta misma persona va a renovar la creación. Y como referencia podemos ver Isaías 11, de 6 a 9. Y luego más tarde en Isaías aparece la figura de un siervo que también posee el Espíritu del Señor y es el encargado de traer justicia a las naciones. Y podemos ver como referencia a Isaías 42, versículo 1, capítulo 61, versículo 1 y Lucas 4, de 16 al 21. Y al final este siervo ofrecerá su vida en reparación por los pecados. Entonces, y aquí dice la lectura, fíjense cómo dice. Ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Entonces, fíjense bien cómo Isaías específicamente, más de 700 años antes que Jesús naciera, narraba y describía las características de este Mesías. Entonces, a mí me parece maravilloso ver cómo tantos años antes ya estaban haciendo estas, pues sí, no sé cómo son profecías, justamente son profecías. Entonces, también Jeremías describe un germen justo de David que Dios resucitará y reinará como un rey prudente que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Entonces dice Jeremías 23:5. Mirad qué días vienen, oráculo de Yahvé, en que se suscitaré a David un germen justo, reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y luego dice, mirad qué días vienen, oráculo de Yahvé, no, ya lo leí eso, lo siento. Soy disléxica, me estoy equivocando. Entonces, la otra, Ezequiel sigue hablando de Jesús, bueno, de esta figura mesiánica, para ser más específicos. Y Ezequiel dice, Ezequiel habla de un pastor futuro que reunirá a los que están perdidos, atribuyendo misteriosamente la misma función de pastorear tanto al Señor Dios como al rey davídico. Y para eso podemos ver como referencia Ezequiel 34:11, capítulo 34, versículo 11, 13, 15 y 23 a 24. Entonces, en este pasaje se cumple en Jesús el buen pastor, quien es tanto Dios como rey davídico. Entonces ahora se está viendo como las características que están describiendo desde aquel entonces, no solo Isaías, sino que Jeremías y Ezequiel, ahora se está rectificando en Juan capítulo 10 y versículos del 1 al 18. Entonces, en la alianza con David, Dios ofrece un esbozo de lo que será el reino de Jesús, el Mesías, quien lleva a un cumplimiento de manera plena y trascendente lo que se había realizado solo de forma incompleta y parcial en las figuras históricas de Salomón y sus sucesores. Jesús es el Hijo de Dios y establece el templo de una forma absolutamente más gloriosa. El templo de su cuerpo resucitado y el templo de su iglesia se va a ver, lo podemos leer en Juan 2:21 que dice, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Y luego en Corintios, 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16 dice, no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita entre vosotros. Entonces, como podemos ver, vamos a hablar de la nueva alianza,
hasta el momento, y esta es la introducción a la nueva alianza que va a ser el último de los estudios bíblicos, podemos ver que las características que estaban hablando, el templo, el pastor, la persona que es rey davídico, pero también es divino, se vienen a cumplir en la presencia de nuestro Señor resucitado. Ahí en vida se vio que él estaba con los más vulnerables, con los más enfermos, hacía justicia, era una persona extremadamente recta. Entonces, esta es una resumen de todas las alianzas que se han hecho hasta hoy. Y la primera alianza fue con Adán, en el que el mediador fue Adán. Y las promesas fueron que serán fecundos y llenarán la tierra. Las condiciones fue no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. El signo fue el Sabbat, que nosotros ya sabemos que nosotros celebramos la nueva alianza y por eso nosotros, el Sabbat existe, pero nosotros celebramos el domingo. Y en esta forma la familia asume la forma de un matrimonio entre esposo y esposa. Luego con la alianza de Noé, el mediador fue Noé, y las promesas de la bendición era que iban a ser fecundos y llenarán la tierra. La condición, no comer sangre de animales. El signo fue el arcoíris, y la forma de la familia fue una forma de una familia, una unidad familiar más extendida, porque incluyó a los hijos de Noé y a las esposas de ellos. Luego la alianza con Abraham, el mediador fue, en esta alianza fue Isaac, y la bendición era tener una tierra la bendición sobre la tierra con una gran nación para sus descendientes. Las condiciones de la alianza es la circuncisión, aunque no dice que específicamente que es la circuncisión, pero sí dice que si las personas no se circuncidan no van a gozar de estas bendiciones. Por lo tanto, el signo es la circuncisión, y la forma que la familia de Dios toma por medio de esta alianza es una forma de tribu. Luego seguimos con la alianza de Moisés, donde el mediador de la alianza era Moisés, y las promesas era que iba a ser un pueblo precioso, escogido de Dios. La condición era guardar la ley y los mandamientos de Dios, y el signo en este caso fue la Pascua. Y la forma de la familia que tomó era una nación santa, reino de sacerdotes. Y la alianza con David, que es la que abordé hoy, realmente había mucho de qué hablar, y yo hubiera podido hablar 3-4 horas de eso, pero mi intención nada más es hacer un resumen de los eventos claves, y a lo mejor yo sé que no he hablado de muchos eventos aquí, pero más que todo el objetivo es que nosotros conozcamos la alianza y cómo cada alianza fue una prefiguración de la nueva alianza. Entonces, en este caso, de la alianza con David, el mediador fue fue David. Las promesas en este caso era que iba a establecer la casa o el reino de David para siempre, y que le iba a dar sabiduría a todas las naciones. Hasta el momento, yo creo, independientemente de la religión, raza, lengua, todos manejamos principios religiosos y morales similares. Y eso no es coincidencia. Eso es porque se acuerdan en la Torá de Babel que las culturas se dividían por lenguaje y todo, pero el conocimiento de lo que Dios era ya era básico para todos, es implícito. Entonces, las condiciones de la alianza eran no pecar, similares a la de la alianza con Moisés, que era guardar las leyes. El signo de la alianza es el trono y el templo que Salomón, el hijo de David, construirá, o sea, que lo construyó. Y la forma que la familia de Dios toma como resultado de la alianza es un imperio real, un reino nacional. Entonces, todas esas son las alianzas que he tratado de cubrir, los aspectos quizás que para mí también se me hicieron más importantes. Obviamente, yo no soy teóloga, y que Dios me perdone si omití eventos que tendría que haber mencionado, pero pienso que cuando lleguemos a la nueva alianza, que Dios mediante sea el próximo jueves, ustedes se van a dar cuenta que todas las prefiguraciones claves que yo mencioné específicamente en las alianzas anteriores se van a cumplir, o sea, ya se cumplieron en la nueva alianza.
Y esta era un estudio bien cortito. Así es que estas son las referencias, la Biblia que ocupo, que es la Gran Aventura Católica, la tomo en español, que es una Biblia que es la unión de la Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana. Tiene los 73 libros que están incluidos en la Biblia Católica. Y la tomo también información del Centro San Pablo, que es del Centro Bíblico Teológico. De ahí tomo eso. Los estudios realmente son, si me fijo en todo lo que tienen, son como más difíciles de entender. Así es que yo trato de hacer eso de una forma más fácil para mí. Y así puedo explicarlo mejor a ustedes. No sé si alguien tiene una pregunta o un comentario, porque después solo viene el avance y hemos terminado. Ok, si nadie tiene, voy a poner el avance. Y como hemos estado hablando tanto de Dios, que es poderoso, que hablamos en esa alabanza, creo que le hubiera puesto cuando hicimos la alianza de Dios con Moisés, pero ahora quería poner una alabanza así que nos subiera los ánimos, así es que voy a poner esta alabanza y así luego terminamos el estudio bíblico y si alguien tiene una pregunta o comentario me lo puede hacer. Noche cantaremos celebrando tu poder con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Yahvé, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que bajó la flauta al monte de Yahvé, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con los salmos te alabaré. Te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te adoraré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro
corazón. Te adoro, Señor, con todo mi ser, con los salmos te alabaré. Te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te adoraré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, y en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar, ha echado a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Fíjense que a mí me gusta mucho esa alabanza porque es bien alegre, pero a mí siempre me gusta recalcar algo a lo largo de estos estudios bíblicos, es que, número uno, Israel, al pueblo que Jesús eligió al principio, era una nación de 12 tribus, ¿verdad? Pero a lo largo de estos estudios que hemos visto, estamos hablando de que los elegidos eran los de todas las naciones, todas las lenguas y todas las razas. Entonces, a la fecha, considero Tierra Santa como algo muy sagrado, pero en el sentido que Dios nos eligió a todos, nosotros podemos vivir su palabra y vivir su alianza desde cualquier parte que vengamos, independientemente que nosotros en teoría no somos descendientes de ninguna de esas tribus. Entonces, el pueblo originalmente era una nación, no un lugar, un territorio. Número uno y número dos, la familia de Dios somos todos. Entonces, estudiar las alianzas desde el principio a mí me ha ayudado a ver cómo Dios comenzó a crearnos por amor para que viviéramos las bendiciones, y a la historia de todo el pecado nos ha separado. Y cada ciertos años, milenios, Dios renovó estas alianzas para que nosotros, como entráramos en razón, siguiéramos ese pacto de amor o esas condiciones que Dios ha puesto para poder recibir las bendiciones. Y si se fijan, aunque nosotros como católicos sigamos los 10 mandamientos y el nuevo mandamiento de amar a Dios sobre todas cosas, como a ti mismo, realmente amar a Dios no necesariamente se refiere a amar una figura que a lo mejor no podemos ver, ¿verdad? El Espíritu Santo lo podemos sentir y es una de las manifestaciones o una forma de Dios Espíritu. Pero acuérdense también cuando nosotros amamos la creación de Dios, nosotros también estamos amando a Dios. Y cuando amamos a las personas a la par de nosotros, también nosotros estamos amando a Dios. Entonces, lo bonito para mí que ha sido con este estudio es que he tenido una perspectiva diferente de los libros de la Biblia, y leerlos se me ha hecho, a medida que los he ido leyendo poco a poco, se me ha hecho
como más fácil entender el sentido de todo. Y si ustedes están viendo la Biblia, el Antiguo Testamento, hay unas partes que pues ya no entiendo, las partes en que se comienzan incestos, las partes de que se comienzan a hablar de tantas cosas horrorosas, pero todas estas cosas no eran aprobadas por Dios. Entonces, si ustedes ven desde que la Adán y Eva original cometieron ese pecado, ¿verdad? Que comieron de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que fueron tentados por la serpiente. Desde ese Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos dio el protoevangélico, que era que decía que la descendencia te va a pisar la cabeza mientras que te muerde el talón, que estaba refiriéndose que Jesús, o sea, la descendencia de Eva, o sea, María, iba a tener a alguien, o sea, Jesús, que nos iba a liberar del pecado y justo pagó con su muerte. Desde el principio de la Biblia hasta el final, nos está narrando la misma historia de diferentes formas. Así es que esto ha sido muy bonito. Gracias para los que vinieron. Y si alguien tiene una pregunta, un comentario, por favor, déjenmelo saber. Si no, ya terminó el estudio bíblico. Gracias, amor. Una clase muy buena. Excelente. Gracias, amor. Miren que